in nomine veritatis mendacia efferimus. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Escéptico Aséptico. En esta ocasión hablaremos del tema Euclides, lógica y geometría. Normalmente se considera que las áreas de filosofía y de matemáticas están completamente separadas, no tienen absolutamente nada que ver. Por lo tanto, la filosofía se considera más como una actividad cercana a las letras, mientras que las matemáticas se consideran como una actividad que funda la base del lenguaje de las ciencias. Y en ese sentido podemos preguntarnos, ¿la filosofía puede servirnos para algo? ¿Está condenada a ser una disciplina contemplativa? Lo cierto es que la lógica es un área abstracta y formal, que estudia las reglas del razonamiento inductivo y deductivo. Por lo tanto, la lógica y las matemáticas son ciencias hermanas, como nos daremos cuenta a lo largo de este video. Euclides fue un célebre matemático y también filósofo que vivió entre el 325 y el 256 antes de nuestra era en Alejandría. Fue el líder de un equipo de matemáticos muy importantes de esa ciudad. Más o menos para que nos demos una idea de qué tiempo vivió, cuando nació Euclides, Sócrates tenía 75 años de muerto. Cuando Euclides tenía 3 años, murió Aristóteles. Muchos consideran que con él se culmina un largo proceso de sistematización del saber matemático de los antiguos. Lo cierto es que fue un gran recopilador y el gran sistematizador del saber antiguo. Los Elementos, una de sus obras más importantes, y no es que la obra más importante, se considera como la obra matemática más leída de toda la historia, y solamente ha llegado a ser corregida hasta bien entrado el siglo XIX. Los Elementos. Los Elementos son una de las obras más leídas de todos los tiempos. Ha sido considerada por diversos filósofos y científicos como la muestra de las verdades más absolutas. Traducida a muchas lenguas, solo es superada por la Biblia. Los Elementos son una obra en la que se muestra la íntima unión que existe entre la lógica deductiva y las matemáticas. De hecho, pueden llegarse a considerar lógica y matemáticas como dos caras de la misma moneda, porque reflejan al final la realidad que nosotros vivimos. Por una parte, las matemáticas son concebidas como todo lo que se puede aprender, mientras que la filosofía es concebida como la moral del conocimiento. Los elementos de Euclides son muy importantes porque en realidad fueron todo un estudio teórico, un estudio especulativo muy importante en la búsqueda de la armonía y de orden en el universo. Lo que Euclides descubrió fue impresionante, que existen leyes matemáticas que son o pueden ser universales. Pero detengámonos en una serie de ideas fundamentales. El realismo platónico, como lo hemos visto anteriormente, consiste en defender que los números y las formas habitan en un mundo totalmente especial, en donde ese mundo es abstracto y está formado por ideas, no existe la materia. Por otra parte, la lógica de Aristóteles promueve sobre todo el uso de métodos deductivos para conocer verdades ocultas partiendo de verdades que son universalmente aceptadas. Es decir, partir de las verdades más conocidas, más aceptadas como verdaderas, como universales, y después ir ascendiendo gradualmente hasta las verdades pues, que son un poco más difíciles de entender. Euclides pensaba que los objetos matemáticos existen en su propia realidad y que poseen también una lógica propia, y que además, algo sumamente importante, son milagrosas porque nos ayudan a escribir e investigar el mundo físico de la materia. Hay que considerar que en esta obra de Euclides, la idealización de escenarios es la base del conocimiento científico, por lo que sus verdades pueden considerarse como absolutas y no dependen en absoluto de la existencia o de la mente del hombre. ¿Pero qué es la geometría y qué tiene que ver con la lógica? Bueno, la geometría es una ciencia demostrativa que parte de verdades evidentes, a los que se les llama axiomas, para llegar a deducir verdades que no son tan evidentes, esto es, los teoremas. Los axiomas son en realidad postulados considerados como verdaderos, pero que resultan indemostrables.
mientras que los teoremas son verdades que se deducen o se demuestran a través del razonamiento, pero siempre partiendo de una íntima coherencia entre todos los axiomas. ¿Pero qué son los axiomas? En la obra de Euclides se mencionan 5 axiomas fundamentales. En primer lugar, entre 2 puntos cualquiera se puede trazar solamente una línea recta. En segundo lugar, una línea recta se puede prolongar indefinidamente. En tercer lugar, se puede trazar un círculo con un centro y un radio cualquiera. En cuarto lugar, todos los ángulos rectos son iguales. En quinto lugar, existía este axioma de las paralelas. No lo mencionaremos aquí porque es muy difícil. Lo que sí podemos decir es que este axioma fue fundamental en el siglo XIX, ya que se descubrió que era el único axioma no verdadero para todas las geometrías posibles. Pero Euclides también utilizaba una serie de nociones comunes para llegar a sus teoremas. Estas nociones comunes, como nos podremos dar cuenta, hacen un uso muy importante de la lógica. La primera noción común nos dice que 2 cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí. En este caso, pongamos un ejemplo, las manzanas son iguales a las peras y las peras son iguales a los plátanos. Entonces los plátanos son iguales a las manzanas. ¿En qué son iguales? Pues bueno, en el caso de que todas son frutas. En segundo lugar nos dice, si a 2 cosas iguales se suman cosas iguales, se obtienen cosas iguales. Si a una manzana sumamos otra manzana, obtenemos 2 manzanas. Si a 2 manzanas sumamos una manzana, obtenemos 3 manzanas y así consecutivamente. En tercer lugar nos dice, si a 2 cosas iguales se le quitan las cosas iguales, entonces los productos, el resultado es igual. Si a 5 manzanas le quitamos una manzana, nos quedan 4 manzanas. Si a 5 le quitamos 2, nos quedan 3 manzanas. En cuarto lugar nos dice algo muy importante. Las cosas que pueden ser sobrepuestas son iguales. Son iguales en un sentido geométrico. Y finalmente una verdad que nosotros consideramos autoevidente y que no es necesario explicar. El todo es mayor a las partes. Pero pongamos un ejemplo de demostración en la obra de Euclides. Vamos a tratar el asunto del criterio de la congruencia de los triángulos. La pregunta a resolver es, ¿cómo podemos saber si 2 ángulos son iguales o se pueden sobreponer con información incompleta? En el grid que voy a poner aquí podemos ver más o menos cómo se llevan a cabo estos pasos para saber si un triángulo es igual a otro. Lo que nos dice Euclides, y hay que poner atención en esto, es que para nosotros saber si estas 2 figuras son o no son sobreponibles, son o no son iguales, basta conocer el tamaño de 2 lados y saber cuál es el ángulo de esos lados. Si el tamaño de los lados y la medida del ángulo son iguales, entonces esos objetos son necesariamente iguales. Pero concluyamos con estas notas finales. Aunque actualmente filosofía y matemática se consideren como 2 áreas del saber completamente diferentes y distanciadas sin nada en común, la historia atestigua que siempre ha existido una importante fraternidad entre estas 2 disciplinas. Podemos decir, en cierto modo, que la demostración lógica se erigió en una metodología que nació de la filosofía y que se dirigió después a las matemáticas y regresó a los filósofos en la modalidad de demostración geométrica. Nos daremos cuenta en posteriores videos cómo algunos filósofos como Descartes utilizaban esta demostración geométrica prácticamente para toda su filosofía. Otro de los filósofos que utilizó esta demostración fue también Spinoza-Baruch. La obra de Euclides demuestra la importancia que tiene la lógica en la demostración matemática. Lo importante de todo esto, lo maravilloso de todo esto, es que el nivel de descripción del lenguaje abstracto acerca del universo en el que vivimos sirve realmente para darnos a conocer las leyes matemáticas que gobiernan el universo. Muchas gracias.